Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma toda esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyera. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyera. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Todas las mañanas seguimos rezando por los enfermos y gravemente enfermos por esta pandemia, para que se recuperen, Señor. Y también pedimos por los ya fallecidos, por los que has llamado a tu presencia, para que puedan ver la luz de tu gloria y da fortaleza a cada uno de sus seres queridos. Y como segundas intenciones rezamos por la salud de nuestra hermanita Nelly Soto, Ricardo Villafana, Marta Mondargo Palomino, y encomendamos el eterno descanso de Hugo Figueroa. Hoy día Jesús en el Evangelio tiene una frase muy profunda que nos dice: me da lástima esa gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Cuando Jesús dice me da lástima, no es tanto una condescendencia, sino más bien es un Dios bastante enamorado de toda aquella muchedumbre que lo sigue. Entonces, vamos a recurrir a un texto de Isaías 49:15, donde dice lo siguiente: ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Dios está apasionado, Dios está sumamente loco, Dios está enamorado, porque ama, lo deja todo, deja su tranquilidad, deja su reputación, deja su renombre, deja todo, con tal de hacerse uno más de nosotros, viviendo y compartiendo el hambre, el calor, el frío, las necesidades propias del ser humano. Pero ahí está Dios mostrando en esa frasecita, me da lástima, en el fondo es: estoy tan enamorado y apasionado de esta gente que quiero alimentarlos. Y el texto de Isaías es muy elocuente, ¿no? ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? No, porque Dios es un Padre que no puede olvidarse de nosotros.
Y más aún dice, y aunque así te olvidase tu madre, yo no te olvidaré. Entonces, ¿cómo Jesús va a dejar a toda esa gente, a todos sus discípulos seguidores? ¿Cómo los va a dejar así, extenuados, con hambre, ya lejos de la población, en un desierto, y decirles, vayan a su casa a buscar de comer? Pues qué fácil es lavarse las manos ante cualquier circunstancia y qué difícil es asumir un reto. Pues Jesús les invita a sus discípulos a ver, a palpar y a observar cuál va a ser el modo de salida de la urgencia necesaria de alimentar a tanta gente. Pero Jesús, ¿qué ve de bueno en nosotros para sentir ese amor? ¿Qué ha visto en nosotros para ser complaciente y alimentarnos? ¿Y qué pudo obligar al Hijo a tomar la cruz? Pues lo que lo obligó a tomar la cruz fue, me da lástima esta gente. Es decir, estoy apasionado por esta gente y por ellos voy a tomar la cruz, porque los amo. Entonces, al tomar la cruz y al ser crucificado, Dios mismo rompe su propio cuerpo para saciar con él a esta tierra que ni siquiera conoce el hambre que padece. Jesús tenía que despedazar su mismo cuerpo para alimentarnos a todos. Qué bonito el amor de Dios. Qué bonito esa entrega, ese arrojo, ese desvivirse y entregarse absolutamente porque nos ve a nosotros, no con esa lástima que prácticamente lacera y hunde más al ser humano en su dignidad, sino para Él, me da lástima implica un Dios apasionado que nunca se va a olvidar de nosotros, sus hijos. Me da lástima también significa, tomen y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes y por todos los hombres que tienen hambre y sed de mí. Eso significa, me da lástima, ¿no? Siento amor profundo por ustedes. El Evangelio de ayer nos orientaba hacia el bautismo, el efetá, ábrete. Pero el Evangelio de hoy día nos orienta hacia la Eucaristía, la Santa Misa, el alimento que Dios ofrece. Ese Dios que siempre está presente. Y pregunta Jesús, ¿con cuánto contamos? ¿Qué recursos tenemos? A ver, fíjate en la despensa. Y la despensa nos dice que solamente tenían unos 7 panes y unos cuantos pescados. ¿Cómo podemos alimentar a 4,000 personas con tan poco? Casi nada. Hay un desequilibrio total entre el alimento y los comensales. Pero Jesús asume retos. Y los retos hay que asumirlos en la vida. No hay que ser cobardes. Y los implica también a sus discípulos para que ellos sepan amar con el mismo corazón de Jesús. Pues para los discípulos es imposible con tan poco alimentar a tanta gente. Esa es la realidad. Pero para Dios es todo posible y puede multiplicar a los ojos de los discípulos y saciar a toda esa multitud. Hay un detalle muy lindo de Jesús que les dice a los discípulos, díganle a la gente que se siente en el suelo.
Este es un detalle también muy importante porque antes los esclavos, los siervos, no podían comer sentados o tirados, tenían que comer de pie, mientras que sus amos comían pues recostados, bastante cómodos. Jesús a esa gente las ama tanto que no los trata con esa forma tan dura y despectiva. El hecho de sentarse es el hecho de querer, de amar, y eres tan igual tú a mí como yo a ti. Tienes los mismos derechos y la misma dignidad. Sentarse es, tómate tu tiempo para comer, ¿no? Pronuncia la acción de gracias y fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran, y los fueron distribuyendo entre la gente. Los discípulos son el canal del amor de Dios, ¿no? Los discípulos son aquellos quienes hacen contacto con las provisiones de alimento y son quienes hacen llegar hasta las mesas de toda esta gente. Los discípulos están aprendiendo a servir, sí, porque no solamente hay que quedarse viendo el milagro, sino hay que tomar de la mano y comenzar a servir la comida. La mesa está servida, todos están cómodos en el suelo, ahora vamos a comer hasta saciarnos. Qué bueno es Dios. Y los discípulos tienen que ser los mozos, los camareros, los que tienen que distribuir, ¿no? Es como cuando en una procesión del Señor de los Milagros somos como 20, 30 sacerdotes, pero hay una muchedumbre que quiere comulgar. Y hacemos todo lo posible por llegar a todos, pero a veces no se puede. Algo así. Nosotros somos también agentes que debemos ayudar a Jesús a alimentar a los demás con su palabra. Pues bien, este es un bonito trayecto entre Jesús y sus discípulos para satisfacer el hambre de la gente, pero para dar también una lección y una catequesis a los discípulos. Que nunca sean indiferentes ante el dolor humano y ante la necesidad apremiante. Que nunca hagan de la vista gorda y que nunca simplemente con los labios deseen que te vaya bien, mejórate, ojalá que sanes, de buenos deseos, pero no movemos ni siquiera un dedo por ayudar. Aquí Jesús los compromete. El milagro es grande, pero ahora necesitamos manos para repartir la comida. El discípulo tiene que ser acomedido, tiene que ser raudo. ¿Para qué? Para atender a la gente. Es una forma de servicio. Ya están ejercitando su apostolado ahí. Ya están poniendo en práctica su apostolado. Es un milagro patente este pasaje bíblico. Un milagro patente. El otro milagro que podemos hacer en casa es saber ser solidarios unos con otros. Cuando todos somos solidarios, podemos colaborar cada uno una cosa y la verdad es que después crece la canasta. Entre varios se puede alimentar a varios, ¿no? El efecto multiplicador. Nos comprometemos varios para alimentar a varias personas. Entonces eso significa solidaridad. De lo poquito que teníamos, pues mira cuánto ha crecido la colaboración, el alimento que se puede brindar a quien lo necesite. Pues la mesa de Jesús está abierta y servida para todos. La pregunta para nosotros sería, ¿siento yo también esas ansias de ser alimentado o alimentada por Jesús? ¿Siento compasión por esta gente que hoy día sufre a causa de esta pandemia? Y tengamos en cuenta
que el cristiano, el misionero de Cristo, de Jesús, está invitado a algo, a hacer lo que pueda con lo que tiene. Esto es muy importante. Quisiéramos hacerlo todo, quisiéramos ayudar a tanta gente que lo necesita. Si tuviéramos los medios, lo haremos. Pero una forma real, concreta y muy objetiva es hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y Jesús después terminará la obra. ¿Por qué? Porque después la multiplicará. Lo que parecía que no iba a alcanzar, al contrario, sobra. Entonces, no hay que quedarnos ociosos ante las necesidades de nuestros hermanos. Jesús nos invita a un compromiso de cómo asumir retos para ayudar a los demás. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y bajo la protección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que tengan ustedes un bonito día en el Señor.